Samuel capítulo 12 y verso 9, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y mediante la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué pues pusiste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Aleluya. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Tomamos asiento. Mira, yo tengo esta palabra que vamos a hacer un breve resumen hasta llegar a este momento en el cual nos encontramos. Miren, empieza el capítulo 11 contando qué es lo que ha pasado, ¿vale? Este texto que hemos leído es una condena, es un veredicto que lanza el propio Dios al rey David. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que infringe las normas de Dios. Se ha saltado los estatutos establecidos por el cielo y él ha desobedecido un mandato divino. Entonces Dios le tiene que hablar de esta manera en la cual hemos escuchado en esta tarde. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros, lo que ha pasado es que un año antes de esto que estamos hablando, un año antes, David, la Biblia empieza a decirnos en el capítulo 11 y comienza de esta manera y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice: y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, un año antes, así comienza la historia del declive de un ungido. Este hombre ha salido con anterioridad. El rey David ha salido un año antes del capítulo 11. Y se ha marchado a pelear contra sirios y contra amonitas. Los sirios, hermanos, los amonitas, han empezado a contratar a verdugos, a mercenarios, a hombres soldados de otras naciones. Pero en medio de la batalla, los soldados han empezado a desertar y se han empezado a marchar. Y en medio de aquella guerra han quedado 40.000 sirios. Y claro, David ha salido a comandar aquel ejército. El ejército de David es un ejército que está aproximado en 1.300.000 hombres de guerra. Y claro, tú imagínate, 1.300.000 aproximadamente contra 40.000. Son dos ejércitos totalmente diferentes. Son dos ejércitos, uno muy poderoso y el otro muy débil. Entonces David parece que no ha tenido que esforzarse mucho para vencer. El ejército no ha tenido que hacer muchas cosas para derrotar a los enemigos. ¿Qué ha sucedido? Que ha regresado a Jerusalén. Y cuando ha regresado a Jerusalén, ha llegado el tiempo de volver a salir a pelear contra ellos. ¿Y qué ha pasado? Pues que David se ha quedado en palacio. Y claro, es normal. Es normal que se quede en palacio David. ¿Por qué? Porque van sobrados. Van sobrados. Y tal vez David podía haber pensado: bueno, no me necesitan. No necesitan que salga yo a pelear. No necesitan que salga yo a comandar, a planear estrategias. Si vamos sobrados. Si vamos a ganar como si nada, no nos va a hacer falta esforzarnos. Y David se queda en palacio. David se queda en palacio y no se queda en palacio, hermanos, por cansancio. David se queda en palacio por comodidad.
Y de esto vamos a predicar en esta tarde. La comodidad convirtió al ungido en un asesino. Qué peligroso, hermanos, es la comodidad. Y qué peligroso es también el exceso de victorias. Después de tantas conquistas, había vencido a amonitas, había vencido a sirios, había vencido a filisteos, a un gigante, había derrotado a muchas naciones rivales. Y claro, ahora la experiencia le ha enseñado y la ha inclinado a que tal vez no sea necesario salir a pelear. Pero me deja decirte algo en esta tarde. Estas batallas no las ganas con experiencia. Las batallas espirituales no se ganan con experiencia. ¿Sabes con qué se ganan? Con dependencia. Aleluya. Si quieres vencer por encima de tus problemas, si quieres vencer por encima de tus conflictos, escúchame algo, solo hay una solución y es depender totalmente de Dios. Y ahí está, hermanos. Qué peligrosa es la experiencia y el exceso de victorias. Y es que hemos aprendido a ganar batallas sin salir a pelear. Los que predicamos hemos aprendido a predicar sin prepararnos, sin meditar. Los que pastoreamos hemos aprendido a pastorear según lo que hemos aprendido, los patrones establecidos. Los que predican, hermanos, y los que cantan han aprendido a cantar sin orar. Los que sirven hemos aprendido a servir sin doblar rodillas por la experiencia. Y qué bien, yo ya sé cómo predicarte. Y si te predico de esto, sé que te vas a gozar. Y si te digo esta palabra, sé que Dios que te va a bendecir. Y entonces yo no me tengo que preparar. Y los hermanos del coro saben qué canciones cantar, para que cantes tú también y digas, ay, qué bien, qué culto, qué gloria, hemos bendecido, hemos salido restaurados, qué bien. Saben lo que tienen que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer. El exceso de victorias y el exceso de experiencia a veces se convierte en un peligro. Pero yo digo en esta tarde, hermanos, que no hay victoria verdadera sin altar. Sin presencia. Si no va delante, de nada sirve que prediques. Hermanos, si no va delante, de nada sirve que ores. De nada sirve que vengas si no Él va delante de tu casa, de tus propósitos, de tus planes. Vamos a dejar que sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores el que vaya delante de nosotros. ¿Os acordáis? Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Levantó altares, ¿dónde? En sitios que después serían conquistados. Es necesario que en la iglesia del renuevo levantemos altares si queremos después conquistas. Y ahí está, hermanos, ahí está. Ahí está, David, que se queda en casa. Y claro, cuando el corazón se acostumbra al éxito, la fe corre el riesgo de quedarse en palacio. Ahí está. Y en los palacios del confort han perdido la vida muchos reyes. Qué peligroso es el confort y la comodidad. Qué peligroso, hermanos. A David no le hizo caer Goliat, ni los osos ni leones. No le hizo caer los filisteos, ni tampoco los amonitas. Pero cuando se ha encontrado con el conformismo, esto le ha hecho caer. Y así comienza, hermanos, el declive de la unción, del ungido. Así empieza, quedándote en palacio cuando tienes que ir a luchar a la guerra. Así comienza, faltando a los cultos cuando tienes que venir y quedándote en la casa viendo una película. Así empieza, hermanos, el declive del ungido, faltando a las reuniones. Así comienza y tú dices, bueno, por un culto no pasa nada que falte, por un día de reunión no pasa nada. Y yo te digo, sí, hombre, eso es lo que tú te crees. Ten cuidado donde descansas, no le des rienda al conformismo, no dejes que el ocio tenga lugar
pero él se ha levantado de tarde. Ten cuidado con la persona que cambia patrones, que a veces no lo llegamos a pillar a tiempo, pero se ve el declive cuando cambias patrones. Cuando tú venías antes con ganas al lugar de la oración, pero ahora te cuesta más. Cuando te gozabas escuchando una palabra, pero ahora parece que haces oídos sordos. Ten cuidado con los patrones que cambias, porque es el principio de todo declive. Y ahí está el ungido cambiando patrones, quedándose en palacio. Y dice la Biblia, hermano, que se ha levantado por la tarde y ha mirado por la ventana y se ha fijado en una bella mujer. Y dice la Biblia, hermano, que fijándose en ella ha ido donde un siervo y le ha preguntado quién es esta mujer. Y aquel siervo le ha dicho: David, aquella mujer, ¿sabe quién es? Es Betsabé. Tiene nombre. No es una mujer del vulgo, no es una concubina, no es una mujer con la que puedas hacer lo que te dé la gana. Pero no solamente esto, le dice esa mujer: David, ¿sabes quién es? Es la nieta de Eliam. ¿Sabes quién es Eliam? Eliam es alguien que está peleando por tu casa, David. Ten cuidado lo que haces, no sobrepases los límites. Hay límites que no puedes pasar. Pero le dice David: y si esto no te es suficiente, ¿sabes quién es esta mujer? Esta mujer no es una mujer, una historia sin dueño. Esta mujer tiene dueño y su nombre es Urías el Eteo. Defiende tu casa, está defendiendo tus cosas. No sobrepasen los límites, le estaba diciendo el mensajero. Necesitamos mensajeros que nos adviertan. Necesitamos mensajeros que nos avisen. Y tú dices: hoy nos han dado la tarde, hoy nos han dicho esto, y no te encaja lo que te están contando. Pero el Señor te está avisando de que no sobrepases los límites. Y David dice: traédmela. Porque no solo necesitamos siervos que avisen, también necesitamos una iglesia que escuche. Aleluya. Y ahí está David, hermanos. Traérmela. No pasa nada. ¿Te has dado cuenta cómo ha empezado la cosa? Por una tarde de ociosidad. Porque así empezamos, hermanos. 8 horas de novelas, 7 horas de Netflix, 6 de TikTok, y terminamos con el matrimonio arruinado, con conflictos dentro de la casa. Así terminamos con problemas dentro de la familia. Yo te digo en esta tarde: no dejes que tu corazón se convierta en tierra fértil para engendrar el pecado. Y la llama: Dios mío de mi vida. Llega, hermano Betsabé. Dios mío. Llega aquella mujer a la casa. El declive del ungido comenzó de esa manera. Llega Betsabé. Sabía quién era, cómo era, pero no le importó. ¿Qué cosas, hermanos? Eliam defendiendo la casa de David. Urías defendiendo la casa de David. David traicionándolos. Qué pena, hermanos, que a veces traicionamos a las personas que son leales con nosotros. Qué pena, hermanos. Y somos leales a las personas que nos traicionan. Ay, qué pena, hermanos. Que a veces defendemos a quien merece ser juzgado y juzgamos a quien merece ser absuelto. Y ha llamado, hermanos, David a un mensajero.
te vas a dar cuenta de esta expresión que voy a lanzarte en múltiples ocasiones. David llama a un mensajero. Ninguno de los mensajeros tiene nombre. No sabemos quién son. No sabemos de dónde vienen. Son mensajeros sin identidad. No sabemos. Está oculta la identidad de estos hombres. Y David le dice al mensajero: traerme a la mujer. Y dice la Biblia, hermanos, que el rey David, la Biblia nos enseña que durmió con ella, pero luego la Biblia dice que ella se purificó. Y esto a mí me espanta. Me espanta una mujer que acaba de hacer algo indebido, pero está cumpliendo con la ley hebrea de la purificación. Y me deja decirte algo. Venga, me deja, sí o no. Digan amén, si no, no lo digo. O bueno, lo voy a decir de todas maneras. Se purificó. A veces nosotros también nos parecemos a Betsabé, que nos purificamos después de hacer lo indebido. ¿Y cómo nos purificamos? Te lo digo. Venimos al culto y levantamos nuestras manos y decimos: gloria, gloria, aleluya, gloria al Señor, cuando realmente, en vez de levantar nuestras manos, tendríamos que estar inclinando nuestras rodillas pidiéndole perdón al Señor. Aleluya. Aleluya. Nos purificamos cantando alabanzas, pero realmente deberíamos de llorar llenos de arrepentimiento por lo que hemos hecho. Nos purificamos, y escuchen, algunos, para no levantar sospechas, el día del pacto se levanta y toma el pacto, se purifica. Pero señores, aunque cumplió con el rito de la purificación, dentro de ella se estaba engendrando el pecado. Oh. Y dice la Biblia que aquella mujer concibió. Aquella mujer, hermanos, quedó encinta. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado al final trae consecuencias. Y ahora igual no lo estás viendo. Igual estás practicando algo indebido y no estás viéndolo. Pero escúchame algo, como no te arrepientas, al final el pecado concibe. Y ahí está la mujer que era encinta. Y dice la Biblia, hermanos, que mirando Betsabé, que ha quedado encinta, ha llamado a David y le ha enviado un mensaje. Y el mensaje es el siguiente: dile a David que ha salido mal lo que hemos hecho, que no podemos seguir escondiendo esto, que nos va a delatar, que hemos dado fruto de nuestro pecado. Dice la Biblia, hermanos, que el pecado siendo consumado da a la luz muerte. Oh. Y ahí el mensaje llega a David, y David piensa un plan, porque David no va a confesar, hermanos. Él es el rey de Israel, la lámpara de Israel. Él es el ungido de Jehová, el irreprensible. Él es perfecto prácticamente y él no va a perecer. Entonces él planea un plan para poder ocultar lo que han hecho. Ay, Dios mío. Y le dice David a Betsabé: Betsabé, no te preocupes, que tengo un plan donde yo seguiré siendo el ungido y tú seguirás siendo Betsabé. ¿Sabéis qué significa Betsabé? Betsabé significa hija del juramento. Betsabé significa hija del compromiso. ¿Y qué cosas, hermanos? Que Betsabé se parecía a Sardis, que dice la Biblia, el mismo Dios le dice: tenéis nombre de que vivís, nombre de que vivís, pero estáis muertos. Y a veces nos parecemos mucho a Betsabé,
que lo único que tenemos de cristianos es el nombre. Que lo único que tenemos de pastores es el nombre. Que lo único que tenemos de personas que simpatizan con el cristianismo es el nombre. Nos parecemos a veces a esta mujer, y dice la Biblia que entonces David ha planeado un plan. ¿Y cuál es el plan, hermanos? El plan es el siguiente: ha decidido llamar a Urías, el esposo de Betsabé. ¿Y qué quiere hacer con él? Quiere planear algo, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere planear? Lo quiere invitar a la casa, quiere emborracharlo y quiere hacer que duerma con su mujer. Pues así lo intenta hacer y llama a Urías, y Urías se presenta en la casa y Urías empieza a charlar con David, y David le empieza a preguntar y a decir: ¿qué tal, Urías? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va Joab? ¿Qué tal? ¿Cómo va el pueblo? ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien o qué? ¿Qué cosas? Que preguntaba por la salud del otro y jamás se puso a meditar cómo estaba él. ¿Sabes qué pasa? Que una persona que vive de culpa suele llenar su boca con asuntos santos. ¿Sabes para qué? Para callar la voz de la conciencia. Hay veces, hermanos, que la palabra te habla y la conciencia está cauterizada. La palabra habla y la conciencia está cauterizada. Y no hay efecto. ¿Por qué? Porque la conciencia está cauterizada. Y entonces, hermanos, aquel hombre evitaba escuchar la voz de la conciencia. Y ahora le invita al convite a Urías. Bebe Urías, bebe David. Come Urías, come David. Bebe Urías, bebe David. Cuando termina la fiesta, hermanos, David le dice a Urías: Urías, es tarde, estás cansadico. Coge, vete a la casa, descansa. Y David ya, cuando ve que sale por la puerta Urías, David podía haber pensado: qué bien lo he hecho, soy un genio, qué bien escondido mi pecado, qué bien lo he hecho, no hay ningún problema ya, está todo saldado. Se ha levantado a la mañana siguiente, hermanos, y ha venido otro mensajero y le ha dicho a David: rey, aquel hombre que vino ayer por palacio, creo que se llamaba Urías, pues ese hombre ha dormido con los siervos, no se ha ido a la casa como lo mandaste. Y entonces, hermanos, va David donde Urías y le dice David a Urías: Urías, ¿no te he mandado yo que vayas a la casa? ¿No estabas cansado? Que vienes de la guerra, que vienes de pelear. ¿Por qué no te has ido a casa? Y me encanta, hermanos, lo que dice Urías. Y Urías, hermanos, le dice al rey y le dice: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y dice: ¿cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Y dice: por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Y digo yo, hermanos, que vivan los Urías heteos, que cuando los reyes se quedan en palacio, ellos deciden salir a pelear. ¡Ay, Dios mío! Digo yo, hermanos, que vivan las personas que no tienen nombre, que no tienen cargo, que no tienen título, que no tienen chapa, que no tienen posición, pero ¡ay, Dios mío!, interceden por la obra de Dios. ¡Que vivan los Urías, que no tienen obligación de venir a este lugar, pero acuden cada tarde para darle la gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes, Señor de los Señores!
momento más glorioso de este mensaje. Mire, viendo esto, David, que ha fallado su plan, que el plan no ha llegado a lo que él ha querido, sucede que planea otro plan. Y ahora, hermanos, coge una carta y empieza a escribir. Y dice en aquella carta, dice: tomad a Urías y ponedlo al frente en los recios de la batalla. ¿Hasta aquí bien? Bueno, pero continúa escribiendo. Y dice: y cuando vengan los enemigos, dejarlo solo para que muera. Y a mí esto me da mucho miedo, porque entendí que no solamente los malos mandan cartas de muerte. Años después veremos a Acab, poseído por el espíritu jezabélico, mandando una carta para matar a uno inocente. Pero ahora la carta no la manda un poseído, no la manda un rey malvado, la manda un rey ungido. Y esto me asustaba mucho, hermanos. Y yo decía: qué cosas, que los ungidos también somos capaces de destruir a otros. Qué cosas, que los pastores también lamentablemente terminamos con los sueños de otros. Qué pena, hermanos, que los responsables también se equivocan. Los hombres que profesamos ser piadosos también fracasamos. Y yo digo: qué miedo me da esto, el poder acabar con los propósitos y los sueños de alguien. Hermanos, pero yo te digo en esta tarde, hay uno que no fracasa, hay uno que no se equivoca. Su nombre, el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es. Confía en sus manos, confía en su poder, confía en su soberanía. Nosotros fracasamos, pero Él está por encima de todos nosotros. Y entonces la carta, hermanos, la coge. Y yo pregunto: ¿tiene mensajeros David, verdad? Lo hemos visto. ¿Cuántas veces ha hablado de mensajeros? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas? Un montón. Pero ahora, cuando tiene que lanzar esta carta de muerte, ¿sabéis a quién se la da? No se la da a ninguno de sus mensajeros. ¿A quién se la da? A la víctima, Urías. Y le dice: toma, Urías, un secreto, es confidencial. Y ha cogido Urías y ha tomado la carta y se ha marchado gozando. Y ha dicho: qué bien, me ha invitado a comer, me lo he gozado. Y ahora me usa como el mensajero más exclusivo, en el que más se fía. Yo le preguntaba y decía: ¿y cómo es posible que haga esto David? Si tienes muchos mensajeros. Pero no tenía ninguno tan íntegro como Urías. Aleluya. Había visto David en Urías la integridad que nadie vio. Porque cuando lo mandó a la casa, él durmió en la puerta. Y no había nadie. David podía haber dicho: es que si mando a alguno de mis mensajeros, no están acostumbrados a mandar mensajes tan confidenciales, no están acostumbrados a mandar mensajes tan privados. Pero este Urías es diferente. Este es un íntegro. Y dice la Biblia que se ha llevado la carta en su pecho y ha ido caminando. Qué bien, qué gozada, que ha contado conmigo el rey, qué gozada, qué alegría. Y sigue caminando y sigue caminando. Y él anda. Y fijaros, ¿sabéis esto? Esto es una sombra del propio Jesucristo. No había nadie tan íntegro para poder llevar una carta tan fuerte, tan privada y tan dura. No había nadie, solamente uno, el Cordero más íntegro de todos, el más limpio. Y aquel hombre llamado Jesús también fue dirección a su muerte. Pero fíjense, Urías no sabía lo que ponía en la carta, pero Jesús sí ponía que iba a morir. Y ahí está, hermanos, dirección al Calvario, yendo a morir de una manera intencionada. Pero no solamente esto, hermanos, en la carta que llevaba Urías era una carta que estaba para salvar al rey de su pecado. Pero la carta que llevaba mi Jesús
cierre. La carta que llevaba Urías encubría el pecado de David, pero la carta que llevó mi Jesucristo limpió cada uno de nuestros pecados. Y dice la Biblia, hermanos, aleluya, que Él, ay Dios mío, mira, el problema de Israel jamás fue el gigante, ni los filisteos, ni los enemigos. ¿Sabéis cuál fue el problema de Israel? El pecado dentro del pueblo. El pecado de Saúl, el pecado después de David. Porque no hay cosa que haga más daño a una iglesia que el pecado. El pecado encubierto hace daño a la iglesia. Sino que se lo pregunten a Josué. Josué, la Biblia dice que Dios le ha dicho: sé valiente y esforzado y yo estaré contigo. Y ha salido a pelear contra un pueblo débil. Y el pueblo débil se llamaba los de ahí. Y cuando ha salido a pelear contra los de ahí, ¿sabéis qué ha pasado? Que el pueblo de los de ahí lo han derrotado. Y ha llegado Josué donde Dios le ha dicho: pues no me has dicho tú que tú ibas a estar conmigo, que no me iban a vencer, que no me iban a derrotar. Tú no has dicho que no iban a poder con nosotros. ¿Qué ha pasado? Y Jehová le dice: ¿sabes qué pasa, Josué? El problema no es lo que yo he dicho, ni tus recursos, no. El problema es que hay pecado dentro del pueblo. Y no puedo dar victoria con pecado dentro del pueblo. Me deja decirte algo, iglesia del renuevo. Si quieres ser bendecido por Dios, si quieres ser prosperado por Él, solamente hay un método. Quita el pecado del medio de tu casa. Quita el pecado del medio de tu familia. Si quieres que Dios te bendiga, quita el pecado del medio. Aleluya. Vamos rápido. Y ahí está Urías en el recio de la batalla. Urías podía haber dicho: qué bien, confía en mí el rey. Pero de repente, en medio de la guerra, se han empezado a abrir camino. Los soldados han empezado a abandonar. Y ahí se ha quedado Urías, el pobrecito. Lo han matado. Te alabo a ti, Dios. Porque a veces hay historias que acaban mal, hermanos. La han matado, ahí ha acabado. Y ha llegado, hermanos, el hombre enviado por David, a donde David le ha dicho: David, trabajo hecho, perfecto, ya está todo hecho, lo hemos hecho bien. Urías ha caído, ya no te vas a preocupar más por tu pecado, ya está. Y entonces dice la Biblia que David toma a Betsabé como esposa. David había mirado hacia derecha y hacia izquierda, había mirado hacia atrás y hacia adelante a ver si alguien lo veía, y nadie lo veía. Pero sabes, se olvidó de mirar hacia arriba. Y dice la Biblia textualmente, dice: y esto a los ojos de Jehová no agradó. Qué bien lo has escondido todo, pero se te ha escapado la mejor. Que hay uno arriba que te está niquelando, que sus ojos son como llamas de fuego. David, ¿qué te has pensado? Con lo bien que lo conoces a Él, te has pensado que le has podido engañar, que has podido burlar a Dios, pero a Dios no hay quien lo burle, de Dios no hay quien escape. Y ahí está, hermanos, Dios mirando. Y pasan los días y David sigue en el trono. Pasan las semanas, los meses y David sigue en el trono. No es inmediato, no pasa nada. David sigue predicando, David sigue pastoreando, David sigue ministrando, David sigue cantando, David sigue. ¿Y por qué David sigue? ¿Sabes por qué? Porque Dios no te descalifica de primeras. Te alabo, Dios. Dios no te destituye a la mínima. Dios utiliza el tiempo como disciplina. A una de las iglesias de Apocalipsis Dios les ha dicho: les he dado tiempo
para arrepentirse. Dios usa su paciencia como disciplina. Igual hoy no estás viendo los resultados inmediatos de tu pecado, pero como no te arrepientas, Dios tendrá que salir a escena. Te alabo, Dios. Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Aleluya. Pero si confiesas en esta tarde tus pecados y te apartas de ellos, alcanzas misericordia. Dios utiliza el tiempo y tú te piensas que el tiempo te ha perdonado. Porque sigues manteniéndote, pero es que el tiempo no te está perdonando, porque el tiempo no tiene facultad para perdonar. Solamente su sangre puede perdonar nuestros pecados. Y entonces pasan los días, pasan los meses, y David, hermano, no se arrepiente. Entonces tiene que aparecer Dios. ¿Y cómo aparece Dios? Enviando a un siervo. Su nombre, Natán. El nombre de este mensajero sí lo sabemos, Natán. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene nada que esconder. David tenía que esconder su pecado y no quería que hubiera cabos sueltos. Pero Dios no tiene nada que esconder. Y envía a Natán. Natán llega, hermanos, donde el rey, y empieza a lanzarle una parábola y empieza a decirle, había una corderita, un hombre rico, otro pobre. El pobre tenía solamente una corderita, dormía con él. Dice, dormía con él. Qué cosas, hermanos. Una corderita, que es un animal de campo, pero dormía con él. Aleluya. ¿Sabes qué estaba diciendo? Estaba diciendo que era lo único que tenía. Aquella corderita la tenía como un animal diferente. Aquel hombre. Y entonces David levanta la voz. Aleluya. Y le empieza a escuchar. Y Natán le empieza a decir, pues mira, este hombre rico que tenía muchas corderitas, se ha fijado en que solo tenía una. Y la ha tomado. Aleluya. Y la ha tomado y la ha matado y la ha sacrificado. ¿Sabéis qué? David ha levantado su voz. Y ha dicho, enfadado, ha dicho, ese hombre tiene que pagar por 4. ¿Sabes qué significaba eso? Es que estaba cumpliendo con la ley, estaba diciendo, ¡ay! Ha matado a uno. Y la ley decía que si tú matabas a una oveja, tenías que devolverle por 4. Y aquel hombre, David, dice, que ha matado una oveja, pues ahora tiene que morir 4 de él. Tiene que darle 4. Qué bien aplicamos las leyes para los de fuera. Qué bien aplicamos las leyes para los demás. Pero para nosotros, ¿cuánto nos borramos y nos olvidamos de las leyes que Dios ha puesto para todos? Oh. Señores, es tiempo de poner orden en nuestras casas. Es tiempo de poner orden en nuestras familias. Dejemos de mirar por la ventana y juzguemos lo que hacen ahí fuera. Es tiempo de que arreglemos lo de dentro. Fijaros, yo digo, hay gente que está pidiendo espadas para cortar cabezas a otros, pero Dios les está preparando escobas para que empiecen a barrer su casa. Iglesia del Renuevo, no es el tiempo de la espada, es el tiempo de la escoba para limpiar todo lo que hay sucio en nuestras casas. Aleluya. Y ahora le dice entonces Dios, y terminamos aquí, le dice, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? Y dice, a Urías el Eteo lo mataste. ¿Cómo? No. ¿Quién mató a Urías? ¿Quién mató a Urías? ¿Quién mató a Urías? Los amonitas. Qué bien, que parecía que habías engañado a Dios, David. Pero Dios dice, no, los amonitas no fueron, fuiste tú, David. Porque Dios está por encima y Dios lo ve todo. Quiero lanzarte esta palabra.
Tal vez te piensas que has escondido el pecado y muy bien, pero tengo que lanzarte esta palabra. Dios está arriba y todo lo ve. Has pensado que has movido hilos y has ocultado perfecto, no se ha dado cuenta nadie, pero Dios se ha dado cuenta. Y digo yo, entonces David, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que inclinar de rodillas, tenemos que llorar nuestros pecados, tenemos que pedirle disculpas a Dios, tenemos que rogar para que el Padre nos perdone. Iglesia del Renuevo, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de pedirle disculpas, es tiempo de pedirle clemencia a Dios. ¡Que gloria venga el nombre de Dios! Te alabo, Dios. Aleluya. Quédate con esta palabra. Amén. Santo. Tal vez no sea para todos, igual es para alguien. Es tiempo de pedirle disculpas a Dios. Amén. Amén. Vamos a dar unos anuncios. Aleluya.